la polémica de hoy. Bueno, y la polémica de hoy titula así: México denuncia espionaje a su embajada antes del asalto. Así como lo escuchan, tenemos acá la portada para quienes siguen la señal de video, ¿no? Confirme las novedades al interior de la embajada. Confirme, no se escucha bien, por favor. Hablar más alto al interior de la embajada, le rogaría que no se escuche nada. Exacto, muchas gracias. Confirmado. Bueno, vamos entonces desarrollando la polémica de hoy porque días antes del viernes 5 de abril, en que se dio el asalto armado de la Policía Nacional a la Embajada de México en Quito, hubo espionaje en esa sede diplomática, ¿no? Y esto fue denunciado tanto por autoridades mexicanas, lo fue denunciado por ellas, y forma parte de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que presentó el gobierno de México en contra del gobierno del Ecuador. Tengamos aquí la portada del Universal. Y sí, justamente esto ha sido un escándalo en México. Ha habido grandes titulares, aquí ya tú lo decías, tenemos la portada del diario El Universal de México que señala así: Gobierno de México acusa a Ecuador de intervenir comunicaciones de embajada mexicana. Demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia denuncia presencia de un vehículo usado para espionaje y la falta de señal de celulares del personal. Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo totalmente. Un vehículo esto es nuevo y bloqueo de celulares. Que puede agravar más las acciones que se están desarrollando a nivel internacional. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio Alcántara, aseguró que la intervención de comunicaciones también fue una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Vamos entonces a escuchar a este alto funcionario mexicano sobre la denuncia que se está haciendo de espionaje en la Embajada Mexicana en Quito. Que no quepa duda, para aquellas personas que buscan un equilibrio en violaciones, de que México hubiera podido violar las convenciones de asilo, entonces Ecuador tenía razón de violar la Convención de Viena. No hay duda. Ecuador violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al violar la inmunidad de la embajada, al irrumpir sin autorización, sin ningún derecho, el local de la embajada. Viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de manera reiterada al atentar contra la vida y la dignidad del personal diplomático, de Roberto Canseco, de Eva Marta Balbuena. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al frustrar y no permitir el trabajo diplomático de nuestra embajada y de nuestro personal. Escrito de demanda que se presentó ya ante la Corte Internacional de Justicia es una primera etapa en la que se presentan los argumentos iniciales. México tendrá la oportunidad después de presentar un memorial con información mucho más amplia en los próximos meses. Ecuador, el país que violó la Convención de Viena sobre relaciones. Escuchábamos al delegado y se nos cae un poquito la cara de vergüenza. Así es. Bueno, y los anexos de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, recogidos por el diario El Universal de México, detalla el espionaje y otros actos de hostigamiento a los funcionarios de la embajada días previos a la incursión policial. A ver, tenemos aquí, pongamos el primer relato de lo que estamos mencionando, ¿no? Está mencionando diario El Universal, un diario importante de allá de México, que hubo un vehículo sospechoso. Un vehículo sospechoso. A ver, pongamos la imagen de El Universal, ya, ahí lo tenemos, ¿no? Este subtítulo que dice un vehículo sospechoso. El 4 de abril, detalla el texto, el jefe de misión adjunto salió de la sede diplomática en su vehículo y observó que un vehículo sospechoso lo seguía. Para eludirlo, realizó varias maniobras estratégicas. Sin embargo, el vehículo sospechoso reflejaba cada giro. Finalmente, el jefe de misión adjunto salió de su vehículo para enfrentarse a los seguidores, lo que provocó que el vehículo sospechoso se alejara precipitadamente. Ese mismo día, el señor Canseco se percató de que un vehículo militar táctico estaba aparcado frente a la embajada mexicana.
Cuando comunicó su preocupación, tomó una fotografía del vehículo y a los miembros que estaban dentro de ese vehículo. Se la mostró también a quienes estaban en la embajada. Estos mencionaron que se trataba de un vehículo militar utilizado para intervenir las comunicaciones por teléfono móvil. Bueno, lo que se está señalando acá es que cuando salía algún vehículo de la embajada había una especie de persecución, ¿no? Claro. Ese es el relato justamente de uno de los funcionarios mexicanos. O sea, el señor Canseco estaba muy atento a la situación. Uh-huh. Y sufriendo este hostigamiento Uh-huh. también. Exactamente, y cuando Canseco observa que este vehículo táctico de Fuerzas Armadas estaba ubicado, él envió esas fotografías a su gobierno, y obviamente que en México tienen expertos en seguridad, y ellos concluyeron de que se trataba de un vehículo utilizado para intervenir las comunicaciones de los teléfonos celulares, obviamente, ¿no? Y sigue la narración, mira, muy interesante lo del Universal. Uh-huh. Pongamos la parte 2, así Mira. También narra lo que llama otro hecho de hostigamiento ocurrido la misma noche del 5 de abril, antes de la irrupción de las fuerzas ecuatorianas en la embajada. Al terminar su jornada laboral, Eva Marta Balbuena Reyes, jefa de administración de la embajada, fue seguida por policías mientras conducía su vehículo, lo que la llevó a regresar a las instalaciones diplomáticas debido a que temía por su seguridad personal. Marta Balbuena Reyes. Finalmente, continúa este relato. Durante el asalto, cabe señalar que durante la operación, el señor Roberto Canseco, quien estaba al frente de la misión tras la expulsión de Cerur, y la señora Balbuena, se dieron cuenta de que la señal de sus teléfonos móviles no funcionaba, probablemente debido a la interferencia del vehículo militar táctico antes mencionado. Esto se incluyó en anexos en esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y pues también se determinó que el teléfono fijo del guardia de seguridad de la embajada no funcionaba porque los agentes ecuatorianos arrancaron los cables telefónicos. Es decir que a más de la interferencia de comunicaciones, a más de eso, se puso un inhibidor de señal para que obviamente no puedan comunicar, ¿no?, lo que estaba sucediendo hacia los exteriores, y no conformes con eso también cortaron el cable del teléfono fijo de la garita de uno de los guardias, ¿no? Es decir, les cortaron totalmente las comunicaciones de acuerdo a este relato, y que ahora es parte de los anexos en la demanda de México en contra del gobierno ecuatoriano en la Corte Internacional de Justicia. Es muy fuerte esto, porque además hay que recordar que no solo es que es una embajada, sino que además es propiedad privada, y para llegar tú a propiedad privada tienes que tener un orden judicial, pues. Por supuesto, por supuesto. No puedes ir sin orden judicial a meterte en una casa, Uh-huh. peor una embajada. Así es, y esto es muy importante, ¿no?, porque lo que vamos a presentar ahora, porque un día después del asalto policial, un día después, no es decir, el sábado 6 de abril, el secretario de Comunicación, Roberto Izurrieta, reveló frases de conversaciones en la sede diplomática que supuestamente alertaban de una posible fuga de Jorge Glass. Vamos a recordar lo que dijo Roberto Izurrieta para atar estos cabos del presunto espionaje en la sede diplomática. Gran parte de este problema comienza con frases como "pero todo estaba armado", frases como "le estamos esperando en México", frases como "estábamos por salir". Nos pusieron al Ecuador en una situación que no podíamos permitir, una situación que lastimosamente ya vivimos antes. Todo este tipo de frases, expresiones, lo que hacen es minar la confianza de que aquellas misiones, los países amigos, van a actuar como corresponde, no va a suceder cosas que nos ha pasado en el Ecuador hace poco, en donde en la medida que no se le da el salvoconducto, ven maneras para que esa persona que está ahí, que no se le dio salvoconducto porque sus problemas son judiciales, terminan fugados. Bien, a veces comparan con lo que nosotros vivimos y nos pasó en Inglaterra. Inglaterra confiaba, y así lo demostramos,
que no iba a salir mientras no se le dé salvoconducto. Entonces esa confianza es la que se minó con estas retóricas políticas y el riesgo de... Qué cosa tan rara. Dice, y lo esperamos en México, pues ya le habían otorgado el asilo, pues, un día antes. Ayer vimos el documento, 4 de abril. 4 de abril está el documento de entrega del asilo. Si el 5 dice le esperan en México, pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, exactamente, ¿no? Claro, pero esto lo que demuestra es que estaban en poder de frases, de conversaciones que se dieron en la Embajada de México, y lo está señalando el propio secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, ¿no? Y bueno, pues ahora esto ya está en manos de la Corte Internacional de Justicia. Y lo que llama la atención es que por parte del gobierno ecuatoriano no ha existido ninguna reacción sobre esta denuncia de espionaje en la sede de la Embajada de Quito, de México en Quito, ¿no? A ver, vamos a seguir comentando sobre lo que sucedió en los exteriores. Tenemos un video de lo que sucedía en los exteriores de la Embajada de México en los días previos al asalto que ocurrió la noche del viernes 5 de abril, ¿no? Y aquí tenemos estas imágenes de la agencia AF. Este es el vehículo táctico seguramente al que se refiere las autoridades de México, vehículo militar desde donde supuestamente se hacía la interceptación de comunicaciones telefónicas. Recordemos que esos días previos pues hubo mucho movimiento policial y militar, porque por parte de las autoridades ecuatorianas se dispuso que se refuerce la vigilancia. Por lo menos habían mínimo 50 policías y militares que se encontraban frecuentemente custodiando los exteriores de la embajada, ¿no? Y seguramente esta vigilancia se mantenía mientras se estaba coordinando entre justamente la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas la incursión de miembros policiales la noche de ese viernes 6 de abril, ¿no? Entonces fue evidente, fue notorio que hubo dispositivos, en este caso vehículos militares policiales en los exteriores, ¿no? Es más que evidente, y bueno, y también por la zona uno podía haber confundido esto con los operativos de seguridad. Más bien qué eficientes los militares, qué eficientes los policías, ya han estado más bien preocupados del tema Glass en la embajada. Por supuesto. Y ya lo dijimos, porque es grave que se haga una denuncia de espionaje y pese a ello las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pues guardan silencio. Y no solo eso, ¿no? Porque por parte del gobierno ecuatoriano tampoco se ha dado una reacción oficial, en este caso debería ser por parte de la Cancillería ecuatoriana, sobre la demanda que presentó México en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y es la única que puede responder la Cancillería, porque la ministra de Gobierno también dijo, como yo soy ciudadana mexicana y voy a entrar en contradicciones, tenga, canciller Sommerfeld, usted encárguese del tema. Así es. Y mira, hay un chat de periodistas con la Cancillería ecuatoriana, con el Departamento de Comunicación, y el día de ayer había muchísimos requerimientos, porque claro, mientras había esta demanda de México en contra del gobierno ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia, obviamente lo que se espera acá en Ecuador es un pronunciamiento, una reacción. Entonces en este chat de periodistas pues había una avalancha de pedidos de periodistas, especialmente de medios internacionales, a comunicación de la Cancillería, y la respuesta era que sí iba a haber un pronunciamiento y que oportunamente se lo va a dar a conocer. Y han pasado más de 24 horas y absolutamente nada. Y hay que recordar que el punto principal de esa demanda ante la Corte Internacional de Justicia es que justamente el gobierno mexicano solicitó que el Ecuador sea suspendido de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿no? Por otro lado, los jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, analizarán de manera virtual el próximo martes la incursión policial en la Embajada de México en Quito. Y a esto se suma, porque hay que ponerlo en contexto, ¿no? A todo esto se suma la condena al gobierno ecuatoriano aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA, el pasado miércoles en Washington. Y a todo esto se han dado pronunciamientos de más de 40 gobiernos y de organismos internacionales que han rechazado de forma contundente y unánime el asalto a la embajada mexicana. Y en medio de todo esto, pues el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, anunció que un canal de televisión, pero no especificó si es que es de acá de Ecuador o de México, pero lo que dijo el gobernante mexicano es que un canal de televisión demandó por derechos de autor parte de las imágenes que presentó el gobierno mexicano sobre el asalto a su embajada. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente mexicano. Se está diciendo que hay una televisora o un medio de comunicación que tiene los derechos y que no quieren que se usen el video por derechos de autor. Entonces, vamos a ponerlo para ver si nos denuncian a nosotros y a saber bien de qué se trata, porque tiene un estilo que no le tiene miedo a enfrentar las cosas, y también la sapiencia, ¿no? Eso no se improvisa. Uh-huh. Bueno, y lo que se entiende de esto es que, bueno, todos hemos visto el video de la incursión policial en la Embajada de México. Esos videos provienen de las cámaras de seguridad de los interiores de la sede diplomática, obviamente, pero el gobierno mexicano también tomó imágenes de lo que ocurría en los exteriores, y esto seguramente fue captado por medios de comunicación de acá de Ecuador, también por redes sociales. Entonces algún canal de televisión está demandando derechos de autor por parte de ese video, específicamente de lo que ocurrió en exteriores, pero no sabemos qué medio de comunicación. Aquí nos están hablando de Univisión, que AMLO no habría querido hablar de este canal internacional con sede en Miami. Y lo otro, y hablando de Miami, ya nada más para cerrar, ustedes deben saber que ahorita en Ecuador no hay ni presidente ni vicepresidente. O sea, el presidente está en Miami, la vicepresidenta está en Israel. Nada, pues, o sea, por eso de pronto también a nivel del Ejecutivo no es que hay una reacción, tendría que asumir alguien del gobierno una vocería frente a este tema. La idea es no responder y descansar estos 2 días, ellos allá en Miami, donde sea, y nosotros acá, y dejar que el tema baje de nivel. Es decir, estamos con arcos abandonados, no hay gobierno. Exactamente. No hay gobierno. Aquí un penal no lo tapa ni una hormiga. Pero sí era saludable un pronunciamiento, porque mira, el presidente Noboa ya estaba en Miami el día en que hubo la resolución de la OEA también, ¿no? Y ahí sí hubo un pronunciamiento mediante un comunicado por parte de la Cancillería ecuatoriana, pero ya sobre la demanda ante la Corte Internacional de Justicia no ha habido un solo pronunciamiento. Es decir que esto querría decir que no hay argumentos para defenderse, y entonces se guarda silencio. Claro, prácticamente son 3 meses de la incursión en TC y también poco más de 3 meses de la huida de Fito y de Colón Pico. ¿Te acuerdas de Fito y Colón Pico? Ah, no, pues de eso ya nos olvidamos. Sí, es prehistoria, ¿no? De la fuga de estos personajes, y se dio en enero mismo, ¿no? Y no se sabe absolutamente nada. Claro, nadie habla de ellos, pero del tema Glass y todo esto, saturados. De Fito y Colón, nadie dice nada. Absolutamente nada. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede la próxima semana, porque ya lo dijimos, la próxima semana se va a reunir también la CELAC y seguramente también se tomará una resolución sobre lo que ha sucedido en la Embajada de México acá en Quito. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos, nos vamos, pero ya lo saben, manténganse informados a través de las redes sociales, porque la información es actualizada minuto a minuto, y también a través de nuestra página web www.Radio Pichincha. Nos vamos, amigos, les esperamos el día lunes. Gracias, Javi, gracias, Steffi, gracias, Fernando, gracias, Juanca, nos vemos el lunes. ¡Que haya felicidad! Esto ha sido todo por hoy, Pero volveremos más recargados. con novedades y sorpresas. Nos veremos muy pronto. Programa Clasificación I, informativo, I.O. de opinión. Categoría A. Apto para todo público. Inicio del espacio promocional y publicitario. ¿Cansado de dolores y molestias